Bueno, hoy va a haber una novedad. Me pareció más importante que Luis Serrans, que me acompañó en el viaje a Venezuela, él relate el viaje. Porque él lo vio yo lo veo desde mi lado, y él lo vio desde espectador, el joven periodista que trabaja con las madres. Y me pareció más interesante que fuera él, Luis Serrans, que les contara a ustedes qué vivimos, con cuánta intensidad, esos escasos 4 días con ese pueblo maravilloso que es Venezuela. Mi nombre es Luis Serrans, integro el equipo de prensa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y tuve el honor y el privilegio y la responsabilidad de viajar junto a Eve a Caracas, donde fue invitada en el marco del Día Internacional de la Mujer. Realmente la visita fue histórica por varios sucesos. Eve fue invitada por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y se sucedieron un montón de cosas que fueron muy importantes y muy dignas de contar. Fue recibida en el mismo aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Nancy Pérez Sierra, que fue un recibimiento, aunque informal, que le dio visos de institucionalidad a esa visita. Pero afuera estaban más de 300 mujeres con banderas, con cantos, cortando la calle, ganando el espacio del aeropuerto, esperando la llegada de Eve de Bonafini. Entonces eso ya generó una expectativa gigantesca, a punto tal que Eve tuvo que improvisar una conferencia de prensa en el propio aeropuerto para atender las demandas periodísticas que generó su presencia en la República Bolivariana. Si les parece, les proponemos desmenuzar día a día, actividad por actividad, para compartir lo que fueron los 4 días intensos de Eve de Bonafini en la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Conversaron Bolívar y el carajito debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Y Bolívar sonreído y lleno de comprensión le saltaba el corazón por lo que estaba escuchando. Y mirando fijo el niño del escolar sin escuela, dijo: toma mis espuelas que hay que jinetear de nuevo. Tú te vas de pueblo en pueblo a despertar a la gente, y más la frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca gana. Bueno, al arribar a Caracas ese martes 6, la ministra Nancy Pérez Sierra celebró la visita de Eve, destacó la importancia de su arribo, decíamos hace unos minutitos nada más, la expectativa que había generado, sobre todo en las mujeres, que ante el Día Internacional de la Mujer y de las actividades de la importancia que tiene este día en Venezuela, estaban expectantes con la llegada de Eve. En la bienvenida, la propia ministra destacó que el presidente Chávez era el culpable, era el responsable de la invitación, debido a su insistencia para que las madres del barrio, integrada por mujeres de sectores populares, se enlacen, trabajen codo a codo junto con las madres de Plaza de Mayo. Allí mismo Eve sostuvo que había que animarse a hacer las cosas delante de estas mujeres,
señaló esto frente a cómo comenzar a luchar. Esa misma noche, después del aeropuerto y después de pasar por el hotel, Eve fue invitada a una cena en la residencia oficial del embajador argentino en Caracas, Carlos Alberto Chepi, que después día a día fue participando de cada una de las actividades. Estas imágenes que estamos viendo corresponden precisamente a esa cena en la que la presidenta de la asociación compartió un momento, un grato momento, junto al embajador argentino en Venezuela. Al día siguiente, miércoles 7 de marzo, por la mañana, bien temprano, Eve fue entrevistada junto a la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en BTV, el canal público de Venezuela. Esa fue una entrevista muy interesante porque el entrevistador, un periodista de renombre del país bolivariano, se refirió a distintos aspectos de estos 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Si les parece, compartimos un fragmento de dicha entrevista y seguimos conversando acerca de este viaje de Eve Bonafini en Caracas. Yo creo que es un año donde la mujer en el mundo cada vez ha ganado más terreno, ¿no? Ahora hay presidentas mujeres, incluida la suya, ¿no? Claro, y al haber presidentas mujeres hay ministras y todo lo demás se va agrandando, ¿no? La mujer ha hecho posible la paz. Yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso en Latinoamérica, porque ha habido unos cambios en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, Argentina, Uruguay, Brasil. Entonces, al enemigo, a los yanquis, o como le queremos llamar, les preocupa. Y les preocupa más que nos juntemos. Por eso es importante que vayamos viendo cómo podemos aunar desde todos los lugares, no solo desde las presidentes y desde los ministros y desde los gobiernos, sino de las partes más bajas del pueblo, cómo podemos aunar nuestros esfuerzos para que la dominación se termine y podamos ser nosotros lo que queremos y hacer lo que queremos como pueblos, ¿no? Y eso es un trabajo que nos corresponde a todos, a todos. A mí me llamó la atención hace unos años escucharle decir algo así, palabras más, palabras menos, como que ustedes no están interesadas tanto en la aparición de los restos de sus hijos como en que se haga justicia. ¿Usted pudiera explicar eso, por favor? Nosotros hicimos pasos muy importantes. Socializamos la maternidad, que significa que no peleamos solo por nuestros hijos, sino por todos. Reivindicamos a los desaparecidos como revolucionarios, porque fueron hechos desaparecer por revolucionarios, por defender la patria, que nos costó muchísimo trabajo. La palabra revolución pasó a ser una mala palabra en muchos tiempos. Y también tomamos una decisión, que un revolucionario no puede ser un cadáver. ¿A quién se le puede ocurrir? Excede todo eso. Y como todos no aparecen, no van a aparecer porque los tiraron al río, al mar, los quemaron. Entonces, eso de dar una gota de sangre para encontrar un hueso, bueno, yo considero, y empezamos a conversarlo con las madres, que nuestros hijos no pueden ser un cadáver. Y que no vamos a aceptar la exhumación de cadáveres. Que un revolucionario nunca muere, que no hay tumba que lo encierre, y que han dejado tantas cosas. Nos han enseñado tanto, todos los revolucionarios. ¿Quién puede decir que el Che está en una tumba encerrado? Nadie. El Che está en todos los lugares. ¿Quién puede decir que Néstor está en un cementerio en el sur? Nosotros fuimos al sur, al lugar donde nació, a su provincia, la recorrimos y no fuimos al cementerio, porque Néstor deambula por todos lados. En cada lugar que uno va lo encuentra. Es tanto lo que nos dio. Y hay que aprender eso, porque el tema es que el occidental y el cristiano es que hay que ir al cementerio a poner una flor. ¿Y qué pasa con eso? No es casual. El capitalismo inventó eso, porque eso lo inventó de ellos, porque ellos lo que quieren es que cada uno se ocupe de sí. Cada uno que se ocupe de su muerto. Y esto no es así. Esto es un genocidio que nos tocó a todos. A los que nos tocó más fuerte porque nos falta la familia, y a los que les tocó porque pasaron otras cosas. La plaza, a pesar de todo lo que pasó, de que nos golpeaban, nos llevaban presas, todos los jueves volvimos, y ese caminar, esa marcha lenta que parecía inocente, ha hecho en el mundo como una explosión. Entonces en muchos lugares nos dicen, madres, ¿cómo hacer? Digo, claro, pero hay que retroceder todos los años que pasó. Yo no veo en Venezuela que se reivindique
lo que hicieron los compañeros que cayeron. No lo veo en Brasil. No lo veo. Bueno, acá hay que ser justos. Hubo una iniciativa para una ley que se aprobó en la Asamblea Nacional que Sí. apunta en esa dirección, ¿no? Para Claro. investigar los crímenes desde el año 58 hasta el Y 99. empezar a investigar y que se reúnan las familias y los parientes y la gente y que con eso se empuje, porque las leyes no salen solas, porque hubo mucha complicidad. Estas dictaduras fueron cívico-militares, no nos hicieron solo los militares, no nos engañemos. Los civiles tienen mucho que ver, tiene mucho que ver la prensa, mucho que ver la iglesia. Bueno, esas eran imágenes entonces de la entrevista de Eve junto a la ministra Nancy Pérez Sierra en BTV, la televisión pública de Venezuela, en un programa de horario central de la mañana que tenía que ver con esta visita por el Día Internacional de la Mujer y con el reconocimiento que tuvo hora más tarde en el Teatro Municipal de Caracas con la Orden Argelia Laya por su notoria labor en pro de los derechos humanos y de las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres y de las madres del mundo. Eso era lo que destacaba este reconocimiento que Eve recibió en nombre de las madres, en nombre de sus hijos, los 30.000, y que destaca la lucha inclaudicable que las madres vienen sosteniendo desde hace 35 años, incansablemente, jueves a jueves, en Plaza de Mayo. Eve recibió el reconocimiento de parte de la propia ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, en el marco de una actividad que se había organizado, que era una charla cuyo eje era la lucha de los pueblos y la mujer socialista en el siglo XXI. Imagínense la escena, la están viendo a través de la foto seguramente, de un teatro, el teatro más importante de Caracas, absolutamente repleto de mujeres, de organizaciones, de curiosos que querían ver cómo se desarrollaba este reconocimiento a las madres de Plaza de Mayo y además participar de esta conferencia cuyo eje eran los pueblos y las mujeres en el siglo XXI. Allí estuvieron presentes, entre otros, el embajador argentino en Caracas y también el embajador ecuatoriano en Caracas, que le transmitió el saludo personal del presidente de ese país, Rafael Correa, hacia las madres de Plaza de Mayo y hacia Eve Bonafini en particular. Eve expuso en esa conferencia los puntos más destacados en la historia de las madres, sus proyectos, sus iniciativas. Además, instó a las mujeres de las madres del barrio a seguir avanzando en la unidad latinoamericana y reivindicó, por supuesto, la lucha revolucionaria. Una de las cosas que dijo Eve en esa conferencia fue: no es fácil a la edad que tenemos hacer tantos viajes. Las madres tenemos entre 80 y 98 años, aunque les parezca mentira. Y trabajamos todos los días, también la de 98 años, de las 8 de la mañana hasta la hora que sea necesario. Porque la desaparición de los hijos nos da una soledad impresionante. No se puede contar, no se puede explicar. No hay explicación para eso. No está en ninguna parte más. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la universidad, ni en la mesa, ni en la cama. Y nadie da explicaciones. Y más muertes, y más muertes, y más secuestros. Y un silencio impresionante. El amor a nuestros hijos era más grande, el compromiso hacia ellos era más grande. Y empezamos a hablar de la palabra revolución, no hablar solamente, a sentirla, porque la palabra revolución hay que sentirla, porque a veces se utiliza muy fácilmente. Nosotros empezamos a darnos cuenta todo lo que nuestros hijos habían hecho, todo lo que querían, y por eso estaban desaparecidos. Mis hijos me enseñaron a no pensar en nosotros, y por eso las madres hicimos una consigna que dice que el otro soy yo. Cuando me duela lo que le pasa al otro, como le duele a él, el mundo va a cambiar, seremos otras personas, mejores personas. Bueno, y finalmente llegó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con Eve Bonafini y con las madres de Plaza de Mayo en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Decía al principio del programa, y me parece oportuno recordarlo, yo tuve el privilegio y la responsabilidad de viajar junto a Eve para poder difundir e informar cada una de las actividades que estuvo realizando en estos 4 días intensos en los que estuvo en Venezuela. Allí fue reconocida con la Orden Argelia Laya y nos parecía importante que el programa de hoy estuviera dedicado a estas actividades que Eve realizó en Venezuela. No pudimos ir con cámaras, entonces estamos narrando de esta manera y dando cuenta de cada una de las actividades que desarrolló allí. Ese 8 de marzo, entonces, ahí en Venezuela, una actividad muy importante. Las mujeres marchaban en Caracas
más de 30.000 mujeres participaron de una marcha nacional por el Día Internacional de la Mujer y llegaban a la Plaza San Martín, un punto neurálgico de las actividades políticas en Venezuela, donde la oradora internacional era Eve de Bonafini. Queridas compañeras, queridos compañeros, gracias por tanto amor, gracias por mostrarnos que la revolución es posible, gracias por luchar por Latinoamérica unida, gracias por el amor, gracias por darnos ese presidente maravilloso que es Hugo Chávez. Queridas compañeras, venimos a intercambiar trabajo con ustedes, a intercambiar el amor, la lucha y el trabajo de todas las mujeres, que siempre hemos hecho mucho, pero que recién ahora estamos haciendo la igualdad. Gracias por todo. Las madres, hace 35 años que salimos a la calle y recién ahora, con el gobierno de Néstor y Cristina, conseguimos la justicia para los asesinos de nuestros hijos que ya están en la cárcel. Y las madres seguimos peleando porque participamos de la lucha popular y estamos luchando para el país que querían nuestros hijos. Nuestros hijos revolucionarios entregaron su vida por la patria y nosotros también estamos dispuestos a entregarla. Gracias, compañeros. Decía entonces que tras esta marcha, Eve fue recibida por el vicepresidente Elías Jagua, es un gran compañero de las madres. Jagua estuvo visitando la Argentina junto a Chávez, e incluso visitó las viviendas que las madres construyen bajo la misión Sueños Compartidos. Al salir del encuentro, la presidenta de la asociación expresó lo que había arrojado en la conversación con el vicepresidente. Dijo: hemos charlado sobre el proyecto Sueños Compartidos para ver si lo podemos compartir con las madres del barrio. Es un proyecto muy amplio, vamos a ver si rápidamente podemos construir un jardín maternal, algunas casas que las pueden hacer las propias mujeres del barrio, y después hablamos de nuestros países, de nuestros presidentes, de Cristina, del comandante y de todo lo que tiene que ver con el amor, que es la única manera de construir un país nuevo. Mucho amor. Eso dijo Eve, y seguidamente Jagua, el vicepresidente, dio también su opinión. Dijo que Eve es un testimonio de lucha por la vida, como nos decían recién, dijo en referencia a lo que había conversado con la presidenta de la asociación: la vida siempre va a vencer a la muerte, eso es un estímulo para cualquier revolucionario, sostuvo el vicepresidente, y las madres de Plaza de Mayo fueron para los jóvenes revolucionarios de este continente un ejemplo. El viernes 9, último día del viaje de Eve en Venezuela, Eve mantuvo un encuentro con el ex embajador venezolano en Argentina, Roger Capella, que es un compañero, un amigo entrañable de las madres, y luego, ya en su última actividad, Eve mantuvo un conversatorio, como dicen en Venezuela, con las madres del barrio, para intercambiar experiencias sobre las luchas de cada una de las organizaciones. Así que allí Eve escuchó atentamente lo que cada mujer que participaba de esta actividad junto a la ministra Nancy Pérez Sierra tenía para compartir y para contarle a las madres, y además expuso en múltiples anécdotas, con esa capacidad que ella tiene para contar las cosas de manera graciosa pero contundente, las luchas de las madres cuando tomaron la catedral, cuando tomaron la Casa de Gobierno. Las invitó además a participar de las actividades por los 35 años de las madres que van a realizar a partir del lunes 23 de abril. Con esto cerramos entonces este viaje histórico que tuve el privilegio y la alegría de compartir junto a Eve, así que estoy eternamente agradecido y espero que ustedes hayan podido percibir apenas un poquito quizás de lo que fue este viaje maravilloso. Dicho esto, Eve de Bonafini les cuenta las actividades que las madres tienen programadas para conmemorar el 24 de marzo y repudiar el golpe cívico-militar ocurrido en aquella fecha de 1976. Estuvimos trabajando mucho, pensando mucho. ¿Qué íbamos a hacer este 24 de marzo? Las madres siempre nos sorprendemos, ¿vieron? Muchos años hicimos marchas, hicimos reclamos, repudios, trabajos, el ECUNI. Fuimos modificando. El año pasado hicimos el acto en el Mercado Central. Este año va a ser diferente. Este año va a haber una inauguración
de nuestro bar, que se llama El Revolucionario. Pero unos días antes ya vamos a empezar con un trabajo muy intenso. Y lo primero es una clase magistral de Eugenio Zaffaroni sobre el genocidio, que es un tipo que sabe un montón. Aquí en la Casa de las Madres, en nuestro salón. Eso es el día 21. El 22, Ricardo Foster, también hablando sobre el mismo tema, tal vez diferenciándose, tomando un tema más puntual, que tenga que ver con los secuestros, con los secuestros, si querés, de la militancia, qué significó, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron. Y después, desde los presos a lo mejor, porque también hubo muchos presos en esa época, Eduardo Anguita. Es el día 23. 21, Zaffaroni, 22, Foster, 23, Anguita. Todo acá, en nuestro salón. Y el 24, sorpresa. Surprise. Eso no le vamos a decir lo que vamos a hacer. Ya se van a enterar, porque va a salir en todos lados. Quisimos hacer algo diferente, algo más meditado, si querés, donde 3 hombres muy ingeniosos, sobre todo Zaffaroni, un tipo muy sabio, muy preparado, que todos queremos mucho, va a tomar eso, lo que él sabe tanto, que es el genocidio. Y los otros 2, como filósofos, como periodistas, van a tomar las otras partes, para que todos podamos entender bien y que no nos olvidemos que es el 24 de marzo. Compañeros, ando a media máquina, ¿vieron? No puedo marchar, tengo el motor medio... se fundió, parece. Vamos a ver si lo reparan. Sí, pero los motores se reparan. Estoy en reparaciones. Hoy, no sé si porque escuché, si porque leí, si porque estoy un poquito harta, quiero hablar un poco de la juventud. A veces uno parece que tuviera que hablar de otras cosas, pero todas las semanas hay que elegir. Y empecé a acordarme del 75, 74, donde se los empezó a acusar a los jóvenes de subversivos, de terroristas, de peligrosos, de marxistas, de comunistas, de socialistas, de que le comían la cabeza. Era diario. Cuando los empezaron a perseguir, la justificación de Clarín y La Nación, con grandes títulos que hoy estábamos buscando, porque las madres tenemos guardado todos los periódicos, de grandes títulos, ¿no? Donde decían, fueron abatidos en un enfrentamiento no sé cuántos terroristas. Y así todos los días justificando el asesinato, la desaparición y el crimen. Fueron encontrados 2 niñitos abandonados en una casa. Eran niños que se habían llevado los padres y se habían salvado por esas cosas, salvado entre comillas. Fueron años durísimos en que el pueblo, yo digo el pueblo porque fueron casi todos, se la creyó. Que había que combatir al terrorismo, que no era una casualidad, que el comunismo, ser comunista era un insulto, ser peronista era un insulto, ser marxista era un insulto, y la gente tenía miedo. Por miedo, o por lo que sea, mucho pueblo, mucha gente se la creyó.
y permitió eso que pasó, que fue la masacre más grande, el genocidio más grande de persecución. Aunque hubo muchísima solidaridad, porque ayer unas compañeras me vinieron a preguntar si habíamos tenido solidaridad, y sí, pero era mínima. Ante lo que pasaba era mínima. Y te cuento de las familias. En una familia, los jóvenes de la familia, que eran brillantes en general, mujeres y hombres, que eran ya profesionales o grandes tipos que trabajaban en los sindicatos peleando con la burocracia, pero con mucha inteligencia, que eran perseguidos, en la familia eran muy bien vistos. Ahora, el día que se los llevaban ya pasaban a ser terroristas. Y nosotros la madre de los terroristas. Entonces, yo tuve la desgracia de tener la familia de mi padre muy cerca nuestro y la familia de mi madre todos fachos. Todos fachos que siguen siendo fachos hoy. Entonces ya no venían más a mi casa, yo era la mujer terrorista, con lo cual no tengo más familia. La única familia es mi hija, que es lo único que tengo, lo que más amo en la vida, y punto. Y lo demás ya nada. Entonces, si en las familias pasó eso, ustedes fíjense, entonces ahora se están empleando la misma metodología y empezaron a acusar a los jóvenes que le están llenando la cabeza, que les dan cargos que no corresponden. Las cosas exactamente el mismo lenguaje. Por eso estaba buscando para mostrar que no hay ninguna diferencia, salvo que todavía no los acusan de terroristas, pero sí como que les comen la cabeza, como que están dirigidos. Cuando los jóvenes, por suerte, después de varias generaciones de que se llevaron a nuestros hijos, por lo menos 2 generaciones pasaron, saben volver a pensar, quieren volver a hacer política, hacen política, están en la calle, están junto a quien tienen que estar, se juegan enteros, y me parece fantástico que eso pase, y hay que empezar a trabajar para que la gente que está al lado de ellos no les empiece a meter miedo. No hagan, tengan cuidado, miren lo que dicen, porque se empieza así, de a poquito. Es sumamente peligroso, porque el enemigo, desde los medios, en la iglesia, en las homilías, hay que fijarse en todo, porque la iglesia, los militares y el periodismo facho, el periodismo amarillista, el de los grandes poderes, es tan peligroso como los otros dos. Y entre los tres, hoy están jugando el mismo papel, porque la quieren sacar a Cristina. Pero yo les voy a decir una cosa, no alcanza que no van a poder con todo lo que puteamos, nada. Hay que ver cada uno de nosotros qué está haciendo, qué es capaz de hacer. Si está en la casa discutiendo mientras toma mate, o está en el lugar que tiene que estar haciendo algo para que esta patria sea lo que tiene que ser. Porque yo les voy a decir una cosa. Este proyecto nacional y popular es único. Es revolucionario, como pasa con Evo, como pasa con diferentes revoluciones, con diferentes presidentes, pero todos apuntando a lo mismo. Proyecto nacional y popular. Si este proyecto fracasa, no es por Cristina, es culpa de nosotros. Eso ténganlo claro, compañeros. No le empecemos a echar la culpa a la presidenta. Es culpa nuestra que no sabemos hacer las cosas mejores. Así que ojo con lo que pasa, ojo con los jóvenes, apoyemos, estemos con ellos. Son los jóvenes del Bicentenario, son esos hermosos pibes que están pensando en un futuro. Ojo con lo que pasa, no empecemos a pensar, bueno, si lo dice Juan y si lo dice Pedro. Da asco prender la televisión, da repugnancia escuchar a Néstor Castro, da asco escuchar a todos esos tipos que son peores que las alimañas, porque ya no encuentro qué decirles. Le están metiendo mierda en la cabeza otra vez al pueblo, que es lo único, mucha parte del pueblo que se siente y lo único que sabe ver es TN. Y eso es más peligroso que el veneno, más peligroso que el cianuro, más peligroso que las minas del cielo abierto, más peligroso que la soja contaminada. Mucho más peligroso. Así que en vez de hablar de todo eso, hablemos de estos tipos y mostremos quiénes son y apoyemos a los jóvenes y sepan claro, tengámoslo claro, que si este proyecto fracasa es nuestra culpa, no la de la presidenta. Hasta el jueves que viene. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta.